Extranjera de México, coordinador ECNO, también secretario de México, y miembro de Fundación Mecánica México. Nos hablará sobre la misión cultural autodirigida Gritos Rebeldes. Gracias. Una vez interno, siempre interno. Muchas gracias, doctora Olvera. Una maravilla estar aquí con ustedes otra vez en el Colegio de Medicina Crítica con tantos rostros y amigos conocidos. Le cambió un poquito el término a la plática. Vamos a llamar dónde es mito y dónde es realidad la lesión autoinducida, con sus siglas en inglés CIVI. Estos son mis contactos. Síganme en Twitter, por favor. Y no tengo conflictos de intereses, pero creo que yo pagaría por estar aquí con ustedes. Este es el doctor Arthur Otis. Él diseñó la ecuación de movimiento, cómo se comporta el trabajo ventilatorio de un paciente que ni siquiera está ventubado. En la ecuación de movimiento, pues la debería haber aprendido la primera vez que hay un ventilador por ahí en 1999, porque muchas de las cosas que hacemos cobran sentido cuando decimos dónde está el punto de la ecuación de movimiento. Cuando ven una cosa que no entienden en el ventilador, cuando alguien llega con una norma inicial de modo de ventilación APZ, se nos están acabando las iniciales, ustedes solo tienen que decir en qué parte de la ecuación de movimiento estamos, y aquí, cuando hablamos de CIVI, estamos en la última parte que es presión muscular. Los objetivos de esta práctica: vamos a hablar de la receta de la lesión pulmonar, búsqueda de la evidencia aplicada a la cabecera del paciente y algunas conclusiones personales. El doctor Luciano Gattiglioni habló de ergotrauma, que es un pulmón no homogéneo. Cuando todos los alveolos son del mismo tamaño, ya sea que todos están completamente colapsados o todos están perfectamente abiertos, es muy difícil lastimar ese pulmón. Es imposible lastimar un pulmón que está completamente colapsado. El único problema es que también es imposible ventilar. Cuando hay algunos alveolos abiertos, otros cerrados, se necesita poquita energía para lastimarlos. Entonces, el punto es, la lesión autoinducida no existe en un pulmón homogéneo. Eso es muy importante en el ser humano. Por eso, si nosotros mantenemos volúmenes corrientes bajos y una presión de Z por debajo de 30, nosotros siempre vamos a proteger a nuestro paciente. El único problema es que en ventilación espontánea la presión de Z cambia. Miren, un caballo sí tiene CIVI. No sé si ustedes alcanzan a ver la nariz del caballo. No es que sea cocainómano, tiene sangre cuando termina de correr un derby. Los caballos tienen tanta fuerza en el diafragma y tanta fuerza que sí, terminando de correr un derby, pueden morir. Y estos son los pulmones que van a tener, porque los caballos sí tienen tanta energía para provocar CIVI. El ser humano no tiene tanta energía. La persona que corrió la carrera de maratón, antes de tener daño autoinducido, primero murió de fatiga. Cuando los alveolos son del mismo tamaño, Dizzy Gillespie, cuando tocaba la trompeta, la nota más aguda, hacía 100 centímetros de agua de presión de Z. Imagínense eso. Nosotros decimos que 30 es mucho, algunas veces ponemos 40 en el ventilador y ya nos estamos pasando en las alarmas. Y Dizzy Gillespie hacía 100 centímetros de presión de Z y nunca hizo lesión asociada a la trompeta. Pues si es con el ventilador, pues es con la trompeta. Pues hay un gol. El humano más rápido sobre la Tierra, cuando corre, no alcanza a hacerse lesión autoinducida. No tenemos la fuerza suficiente para autolesionarnos. Nadie puede decir me voy a suicidar respirando lo más fuerte y rápido que pueda. Pero si el pulmón no está homogéneo y si alguien nos ayuda, es decir, un ventilador mecánico, ahí sí existe el CIVI. Todo lo que sabemos sobre ventilación mecánica actualmente lo diseñó Jeremy. Esta es una gran lección para los que quieren hacer investigación. Él lo único que hizo fue ver una microradiografía del pulmón y darse cuenta que eran hexágonos, y empezó a dibujar hexágonos. No tuvo ninguna otra situación, no tuvo acceso a más pacientes, no tuvo acceso a dinero. Lo único que hizo fue empezar a dibujar y hacer modelos, y con estos modelos hizo una teoría de cómo se distribuía la energía en los alveolos. Entonces, si nosotros estamos dentro de una caja torácica a 30 centímetros de presión de Z, la energía que se distribuye a los alveolos, si son del mismo tamaño, son 3 joules, lo cual es imposible que lastime al paciente. Pero si un alveolo está colapsado y el otro está de tamaño normal, la energía, esos mismos 30 centímetros de presión de Z, en vez de solo hacer 3 joules, hacen
237 joules. Cada pared colapsada duplica la energía. Entonces, ese alveolo va a estar sometido a más de 12 joules y hay posibilidad de lesión. Y esta lesión siempre va determinada hacia una elastancia específica. El cambio de la presión transpulmonar cuando se duplica el volumen es de la elastancia específica, y entonces el doctor Luciano Gattignoni diseñó una ecuación que puede llevar a la cama del paciente la ecuación de movimiento. Lo único que vio es saber qué energía distiende el pulmón, el volumen corriente y la elastancia. ¿Cómo se mueve el gas? Pues a través del flujo de sus componentes. ¿Y qué mantiene abierto al pulmón? Pues la capacidad de celular funcional en pi. Si multiplicamos la energía aplicada para distender el pulmón, mover el gas y mantener abierto el alveolo, por la frecuencia respiratoria tenemos joules minuto. Ahora vamos a buscar la evidencia. Esto es experimental. Si alguien mantiene la misma presión transpulmonar por debajo de los 12 que hablamos de lesión, después de los 18 de frecuencia respiratoria, el pulmón empieza a lastimarse solo por frecuencia. Por supuesto, nadie va a poder mantener 25 de frecuencia respiratoria durante 48 horas, a menos que esté intubado. Todo el mundo ha dicho que la presión meseta y actualmente la meseta menos pi pudieran ser los componentes más importantes de la lesión pulmonar, pero la frecuencia respiratoria, es decir, el flujo, también cuenta. Por supuesto, la meseta menos pi cuenta 4 veces la frecuencia respiratoria, es decir, la forma más fácil de calcular cómo estoy lesionando el pulmón es meseta menos pi por 4 más frecuencia respiratoria. Todo paciente que está bajo ventilación mecánica por el tiempo que sea, una anestesia de 1 hora, 7 días, etc., debe tener capnógrafo y hacer la división presión exhalada de CO2 sobre presión arterial de CO2. Si los alveolos son del mismo tamaño, esta relación va a ser entre 0.8 y 1.16. Si los alveolos, algunos están grandes, otros pequeños, esta relación va a ser de 0.4 y va a ser muy sencillo lastimar este pulmón con poquita energía. Cuenta mucho el ventrículo derecho. Si ustedes quieren saber si verdaderamente no estamos ocasionando lesión autoinducida, el nivel de CO2 no debe afectar al ventrículo derecho. Siempre tenemos que asegurarnos que no sea mi ventilador el que está provocando falla del ventrículo derecho, y eso es muy fácil. Si al terminar de la ventilación mecánica el ventrículo derecho está perfectamente de su forma original, no hay problema. La eficiencia ventilatoria en pacientes espontáneos, si ustedes la elevan arriba de 2, va a haber mayor mortalidad. Si empezaron en 1 y van elevando día con día, la mortalidad se eleva. Entonces, sí es muy dramático ver una acidosis respiratoria. Pero, si yo estoy intubado por 4ª ocasión y ven 50 de CO2 en mi gasometría, mi ventrículo derecho está bien y mi eficiencia ventilatoria está en 1.8, yo me peleo con la acidosis, déjenlo todo a mi riñón. Y por favor, no eleven mi eficiencia ventilatoria a más de 2, porque posiblemente están tratando acidosis respiratorias que no van a matar al paciente con un precio de algo que sí va a matar al paciente. ¿Cómo tenemos toda esta información aplicada a la cabecera del paciente? Miren, este paciente, primero tenemos que asegurarnos que el paciente haga lo que yo le estoy pidiendo. Yo le estoy pidiendo al paciente que entre en 480 mililitros de volumen corriente con una presión meseta de 25. No entró nada. Eso quiere decir que a la presión en la que estaba su pico máximo de alarma, si ustedes le ponen 40 de presión pico, que espero que no lo hagan, hasta esa presión de 40, el ventilador trató de meter volumen y el paciente trató de impedir que entrara ese volumen, y en medio estuvo el pulmón. El pulmón recibió una presión meseta de 40. Cuando ustedes vean el volumen corriente y vean que no está haciendo el volumen corriente, pues piensen que es el diafragma el que está sufriendo. Cuando es un poco del volumen corriente que no ha salido, recuerden que esa fuerza que se necesitaba para meter los 420 se transformó en presión transpulmonar en contra del paciente. Este paciente no tiene 33 de pico. El problema es que no estamos viendo la presión muscular. La presión muscular la podemos ver cuando hay una presión negativa en el esfuerzo respiratorio, como si ustedes pusieran la maniobra de oclusión, pero solo un segundo, solo una respiración,
y hacen este movimiento al azar 3 veces y el promedio es el esfuerzo muscular del paciente que no estamos viendo. Aquí pueden ver en esta prueba el paciente hace un inmenso esfuerzo y cuando nosotros tenemos una presión transpulmonar pico menos 2/3 de este esfuerzo, si este número resultante es mayor de 15, este paciente tiene un severo esfuerzo respiratorio. Ustedes nunca van a ver este esfuerzo a menos que provoquen una obstrucción en el circuito. Y entonces vean, el paciente no tiene 13 de presión pico. Alguien podría decir, tiene 13 de presión pico. Es imposible que se esté lastimando. Si este paciente tiene un delta de presión de 20, menos 20, está sometido a una presión transpulmonar mayor de 20. Y eso lo va a lesionar. Estamos ciegos ante la presión transpulmonar. Alguien podría decir, es que necesitamos balones esofágicos. Bueno, si no tienen balón esofágico, tienen un botón que dice pausa expiratoria. Pasamos este botón de pausa expiratoria de la misma forma que hacemos presión meseta incontrolada cada que damos el ventilador. Si hay un esfuerzo ventilatorio muy grande, negativo, una presión negativa, tenemos que considerarla en nuestros cálculos de ventilación mecánica. Ustedes pueden ver cómo la curva de presión-tiempo no tiene la forma que debería tener. Y esto quiere decir que lo que le falta a esa curva de presión-tiempo para que tenga la forma original es presión que está lastimando al pulmón. Entonces, cuando vean la deformidad de la curva de presión-tiempo, hagan una pausa, una presión meseta, y si la hacen incluso en espontáneo. Y alguien podría decir, a mí toda mi vida me enseñaron que la presión meseta se mide solo con sin asistencia y esfuerzo del paciente. Cuando medimos la presión meseta en una ventilación espontánea, la presión meseta puede llegar a ser más grande que la presión pico. Otra cosa que nos enseñaron, la pico está aquí, la meseta está acá, y alguien decía, si tienes una pico de 28, pues no sé dónde está la meseta, pero debe estar de 27 para abajo. Eso es cierto si el paciente está perfectamente controlado. Si no está perfectamente controlado, la presión meseta puede ser mayor que la presión pico y ese paciente no tiene 34 de presión pico, de 34 de presión meseta, tiene 40 de presión meseta. Si nosotros nos estamos confiando de que el paciente no está tan grave, en ventilación espontánea debemos hacer una pausa expiratoria de una sola ventilación, una pausa expiratoria y ver que la presión meseta no sea más grande que la presión pico. Después vamos a ver la curva de flujo exhalatorio. La curva de flujo exhalatorio, cuando es una perfecta línea recta, como ven en el 0.9, es un paciente que no está haciendo esfuerzo respiratorio. Estoy hablando de ventilación espontánea. Este paciente va a desarrollar atrofia diafragmática porque su diafragma no está contribuyendo a la respiración. Está activando el ventilador, pero todo lo demás lo está haciendo el ventilador. Si tienes un esfuerzo intermedio, la curva va a ser una pequeña pancita hacia arriba, y si tiene un excesivo esfuerzo ventilatorio, va a ser una convexidad muy grande, y esto es un índice de estrés, que habla de los pacientes muy graves. Entonces vean cómo este paciente hace un inmenso esfuerzo respiratorio, lo pueden ver en la curva de presión-tiempo, cómo la activación es muy grande, y pueden ver cómo la curva de flujo tiene una concavidad muy grande. Este paciente se está autolesionando. Vean entonces, aquí tenemos la curva de presión-tiempo en un paciente que hace un excesivo esfuerzo respiratorio, y aquí tenemos un paciente que está haciendo una presión meseta que es muy superior a la presión pico. Algunas conclusiones personales sobre esta ventilación que estamos viendo del CILI. Punto número 1, un paciente para que haga CILI necesita dos cosas. Necesita un pulmón que no esté homogéneo y alguien que le ayude a hacer su propia lesión, en este caso un ventilador que no se cansa. Uno se va a cansar antes de seguirse lesionando, pero si está en ventilación mecánica, pues el ventilador no se va a cansar. ¿Qué es lo que estamos haciendo actualmente? Esta es una fórmula que se diseñó como otros de los santos griales para tratar de encontrar algo que prediga qué paciente va a fracasar en la ventilación mecánica. Hace mucho sentido porque esta fórmula mide el poder mecánico de espontáneo. Si ustedes se dan cuenta, solo necesita la pico menos pi, la pueden calcular perfectamente en presión soporte, lo multiplica por la frecuencia respiratoria e incluye el CO2 ideal. Si el paciente tiene más de 7000, incrementa la posibilidad de fracaso, pero nosotros proponemos que también incrementa la probabilidad de hacer lesión autoinducida.
Por debajo de 3.000 también es probable que estemos viendo algunos casos de atrofia diafragmática. Hay una área de luz entre 4.000 y 6.000. Lo que le falta a esta fórmula, una pequeña corrección que hicimos, esta fórmula está indexada a la distensibilidad del paciente. No es que no tomemos en cuenta el volumen. Como tomamos en cuenta volumen y distensibilidad, pues simple y sencillamente desapareció el volumen corriente de la ecuación. Lo tenemos que multiplicar por 0.0098 joules y vamos a tener que un paciente que tiene un adecuado esfuerzo respiratorio debe tener algo así como 4 a 6 joules, lo cual es perfectamente normal. Y un paciente que tiene más de 7 joules, perdón, no lo corregí, ahí son 7 joules, ocasionados por el CO2, es un paciente que se está autolesionando. A mí me parece que esta fórmula es muy prometedora, no sirve para lo que les estoy diciendo, esto está documentado para ver si alguien va a fracasar o no va a fracasar, pero si alguien tiene un maravilloso tema de tesis, esta fórmula debe de decirles qué paciente está desarrollando el CIDI o no lo está desarrollando, y es muy sencillo. Los pacientes que tengan más de 7 joules van a tener más días de ventilación mecánica y posiblemente más días en presión control. Esta es una fórmula que diseñamos para medir el trabajo respiratorio en espontáneo. Solo tomó 3 litros de vodka desarrollar esta fórmula. El poder mecánico es igual al volumen minuto por la presión pico por 0.098 joules. El trabajo respiratorio del ventilador es el poder mecánico sobre el volumen minuto menos 0.098 por pi. Esto es, hay muchos softwares, muchos ventiladores que te dan a tiempo real el trabajo ventilatorio del paciente. Ustedes con esta fórmula pueden medirlo. Los estudios espero que me lo rechace alguna revista pronto, porque ya se van a mandar a publicar. Hacer esto con el software del ventilador y hacerlo con la fórmula que tenemos aquí es exactamente lo mismo. Definitivamente a mayor trabajo respiratorio, mayor lesión autoinducida, y este work que nosotros proponemos que tiene una correlación, un coeficiente error de 0.8 con la P01. Entonces esperamos que funcione. La lección más importante en ventilación mecánica, la ventilación mecánica es alguien que te necesita mucho, un poquito de tecnología, unas pocas destrezas manuales, un poco de conocimiento y mucho corazón. Muchas gracias por su atención. Tenemos que